Apolita Scrap. Bueno, me imagino que los que habéis pasado por Instagram y los que no, pasaros que así os enteréis de todo. Habréis visto ese loguito maravilloso que es el del Buho De Cloe y junto con él quiero felicitaros el año y contaros que soy DT de el Buho De Cloe, que Naikari me lo propuso y bueno, pues estoy con muchísima ilusión de hacer muchísimos proyectos. Esta proposición para ser DT del Buho De Cloe, además de a mí, le llegó a Papel de Lunares. Así que estoy feliz, no, requete feliz y encantadísima de poder compartir toda esta experiencia, además de con Naikari, con Isa de Papel de Lunares. Junto con esto, el día 2 de enero, la tiendita del Buho De Cloe hizo 2 añitos. Y yo quiero felicitarle con este videíto y este proyectito que estoy haciendo, que te lo llevaré, Naikari, ¿vale? Pues nada, con todo esto solo quiero darte las gracias, mi rubia bonita, por todos esos buenos ratos, por todo ese montón de creaciones, por todo ese arte y por llenar la vida de todos los que vamos allí de cosas bonitas y de ilusión. Gracias, preciosa, que sea por muchísimos años. Y nada, que aquí os dejo este proyectito con un montonazo de los productos que evidentemente he adquirido en la tienda. ¡Ansia viva, personas! A propósito, os dejaré en la cajita de información todos los links y la dirección a la tienda y todas estas cositas. Y aparte de eso, quiero contaros que a finales de enero vamos a estar en el BEC, en la feria Tendencias creativas, en el stand, pues yo y un montón de personas bonitas y maravillosas junto con Naikari haciendo demostraciones y tallercitos. ¡Todos a Bilbao! Otra cosita que quiero conoceros, evidentemente. Y otra cosita que os iré contando más detallitos sobre las cosas, ¿vale? Yo, de momento, me despido, os dejo con este proyectito. Cualquier duda que tengáis de lo que sea, dejádmela en los comentarios y quiero desearos el mejor año del mundo, llenísimo de alegría, de luz y de creatividad. Un besazo muy fuerte a todos mis requete polillas. Adiós.